Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad. Tenemos un encuentro cada 2 semanas más o menos con César Sabas en su sección Realpolitik, más allá de lo políticamente correcto, pero en este caso va a ser un tema mucho más cercano a lo que es el mismo. Él es venezolano, está viviendo en Francia, pero evidentemente lo que ha pasado en su país, esos terremotos, eh, impacta muchísimo. ¿Qué tal, César? Y cuéntanos cómo has vivido también esta situación. Buenos días, Jorge. Un gusto saludar a todos quienes nos escuchan. Bueno, este es un tema muy sensible para mí, evidentemente, venezolano, me afectó casi que directamente, a pesar de que no vivo en el país desde hace muchos años. Digamos que Venezuela es un país sísmico, es una zona sísmica, hay dos placas que se encuentran, la placa del Caribe y la sudamericana. Así que eso hace Venezuela un país sísmico, pero no a nivel, digamos, de países como Japón, o el mismo Chile, México, donde la actividad sísmica es mucho más recurrente. Digamos que tenemos un terremoto cada 60 años o un poco más, una placa que va generando energía, se va acumulando, acumulando, y en algún momento vuelve a estallar un terremoto. En Venezuela habrá otro terremoto, no podemos decir cuándo, si en 60 años, 80 años o 30, pero lo habrá. Entonces, eso hace digamos, una falsa visión a los venezolanos de que no son sísmicos, debido a que el terremoto es cada mucho tiempo y dejamos eso para otros países. Desde hace un tiempo ha venido habiendo una serie de temblores en Venezuela, pero son temblores, no han pasado a mayores. Y digamos que yo estaba acá en Francia y recibo los primeros tweets, o tembló en Caracas. Y bueno, yo, digamos, me esperancé y dije, bueno, va a ser un temblor como los otros. Luego no fue un temblor fuerte, y a un amigo me pasa una noticia, terremoto de magnitud 7.2. Y yo dije, bueno, esto ya es serio, quiere decir que no es un temblor, es un terremoto, y empiezo a prepararme para lo peor. Luego la noticia es que fueron dos terremotos. Primero uno de 7.2, separado por apenas 39 segundos por uno de 7.5, incluso mayor, con dos epicentros cada uno. O sea, estamos hablando de un doble terremoto. Y eso hace un efecto muchísimo mayor, porque eso significó que muchas estructuras en el país se movieron incluso durante 2 minutos. Y dependiendo de la tierra, el temblor fue incluso peor, incluso a pesar de estar en una zona un poco más alejada del epicentro. Y aquí hablamos del litoral central, lo que llamamos en Venezuela La Guaira, Caraballeda y toda esa zona. La tierra de esa zona muchas veces está compuesta por sedimentos un poco más nuevos. Un geólogo podría dar una explicación muchísimo mejor que la mía, pero en algunas partes es un sedimento más nuevo, no es una zona muy sólida. Y entonces cuando viene la onda, hay, por ejemplo, terrenos más sólidos como Valencia, que estuvo más cerca del epicentro, pero la tierra es mucho más dura, así que la onda pasó mucho más rápido. Pero cuando llega a esta zona de La Guaira, la onda se ralentiza y después, como es más suave, se ralentiza y después se propaga. Entonces, en esa zona de La Guaira, muchos edificios se movieron durante 2 minutos. Evidentemente que no aguantaron y terminaron colapsando. Y esto afectó a edificios de distintos orígenes, tanto económicos como de año de construcción. En realidad esto no debería ser politizado. Por ejemplo, la zona el urbanismo Hugo Chávez Frías, que fue inaugurado, creo que fue en el 2012, si mal no recuerdo, producto de una cooperación entre una empresa turca y el régimen venezolano, quedó bastante destruido y de hecho se derribaron unos a otros. Pero hay edificios que no fueron construidos por el régimen, sino incluso mucho antes de la llegada de Chávez al poder o posteriormente, incluso edificios de lujo que también que se colapsaron por completo. Dependiendo de dónde estaban construidos,
no aguantaron. Hubo otros que aguantaron un poco más. Así que digamos que esta tragedia no discriminó políticamente a las víctimas, ni al origen socioeconómico tampoco. También hay que decir que, pues bueno, el país se ha visto sobrepasado. Realmente el Estado se ha visto sobrepasado. Y aquí quiero, digamos, hacer una salvedad, porque es un país que ha estado fuertemente golpeado por la crisis política y económica. También son décadas de corrupción y de ineficiencia, pero a su vez la magnitud del terremoto, de lo que hubo, de esta tragedia, creo que hubiese impedido a cualquier Estado o por lo menos a cualquier gobierno venezolano, así sea de lo más decente del mundo, haber dado una respuesta adecuada a la tragedia que se vivió. Estamos hablando que desde Tucacas, en la costa venezolana, hasta Caraballeda hubo daños y destrozos. Estamos hablando de más de 1.000 kilómetros cuadrados perdón, más de 1.000 kilómetros de distancia unos a otros. Afectó a varios estados. Hay estados como Aragua, la ciudad de Maracay, donde no hubo víctimas hasta donde yo conozco, pero sí hay muchos damnificados y edificios que van a ser demolidos. Tenemos a Tucacas, donde sí hubo derrumbes y damnificados. En la propia ciudad de Caracas, muchos edificios colapsaron y también hubo muertos y hay labores de rescate. Incluso la comunidad judía venezolana está fuertemente afectada y se está reuniendo un dinero entre los miembros de la comunidad judía para ayudarse mutuamente porque hay familias que están damnificadas. Por ejemplo, la zona de San Bernardino, donde habitan muchos judíos y no judíos también, pero es una zona donde habitan muchos judíos, muchos edificios colapsaron y cayeron. Por ejemplo, el edificio donde vive mi tía, que es en la zona de San Bernardino, tiene daños estructurales fuertes, están esperando una inspección técnica y estamos hablando de un edificio que fue construido muchísimo antes de la llegada de Hugo Chávez al poder y fue construido con todas las, digamos, normas de ingeniería que se les pedía. Entonces, digamos que fue una verdadera tragedia que hubo. Estamos hablando de un doble terremoto. Esto colapsó el país. Y de paso, algo muy importante, que en esta zona de La Guaira es donde se encuentra el aeropuerto de Maiquetía, el principal aeropuerto del país. De lejos es el principal aeropuerto del país. Y fue fuertemente afectado este aeropuerto. De hecho, una pista de aterrizaje quedó completamente inutilizable por las grietas que se formaron. Así que eso ha hecho que, pues bueno, la llegada de ayuda al país y su distribución incluso esté limitada. Mucha de la ayuda que está llegando al país, que tiene que ir a La Guaira, ni siquiera está llegando por avión a zonas cercanas a La Guaira, sino a muchos kilómetros de distancia, para luego de ahí ir por tierra hasta la zona. También la maquinaria está teniendo que ser trasladada desde zonas distantes hasta la zona. Y una vez que llegan a La Guaira, distribuirlo por el resto del estado, que si bien es un estado pequeño geográficamente, es complicado, ya que tiene la cordillera y justo enfrente está el mar y solamente tiene una parte muy estrecha por donde hay una sola autopista que conecta todo el estado. Así que colapsa muy fácilmente. Así que digamos que yo como venezolano veo con mucha preocupación la forma en la que el país ha colapsado. Me esperaba este nivel de colapso, no solamente por el estado del país, sino por la magnitud que hubo de la tragedia. Y algo que estoy viendo con suma preocupación es que los venezolanos ni siquiera en un momento tan delicado, en un momento tan doloroso, estamos apartando nuestras diferencias políticas, sino que más bien creo que se está aprovechando para exacerbarlas. Y creo que no es la respuesta que hay que dar. Creo que han habido también mucha intención de favorecer a uno u otro bando. Ambos están tratando de politizar esta situación y teniendo, digamos, un historial tan doloroso a nivel político que cargamos, digamos que echarle más leña al fuego, esto puede terminar muy mal. Eh,
yo le pediría a toda la gente que nos escuche que cuando hay este tipo de momentos, este tipo de tragedias no discrimina por ideología, no discrimina por orígenes económicos y creo que es el momento para, digamos, como venezolanos todos, aportar nuestro grano de arena, dejar un poco la política partidista de lado y tratar de salir todos adelante. Este terremoto nos ha enseñado que todos nos hemos hundido y la única forma de salir adelante, le guste o no a muchos que me van a oír, es todos juntos, es la única forma de salir de este hoyo. Bueno, son unas palabras que dejan muy claro cómo es la situación y cómo la ves. Eh, si uno mira a otros desastres naturales en la zona, por ejemplo, estoy pensando en Haití hace algunos años, que sufrió también un desastre muy grande y que no sé actualmente en qué nivel está, pero esto no ayudó a que Haití como país se consolide y que mejore, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela? Porque hace solo unos meses tuvieron esta revolución, llamémoslo así, con la intervención de Estados Unidos, el cambio de gobierno, la detención de Maduro, todo esto que hemos visto, pero ahora se acerca un periodo que va a ser muy duro, es decir, va a haber mucha gente que va a tener que estar esperando que se arregle su casa o que le construyan una casa durante años, porque esto no se hace en semanas, ¿no? O sea, puede ser de que se instale un campamento por un tiempo, pero estamos hablando de una zona del Caribe que tampoco uno puede estar a la intemperie o en una tienda de campaña durante todo el año, ¿no? Bueno, justo estaba escuchando a Delcy Rodríguez decir que ya iban a comenzar la construcción de viviendas, pero eso hay que tomarlo con pinza, porque creo, me da la impresión de que está hablando de unas viviendas muy provisionales, que sería lógico porque no podemos tener a toda esta gente en la calle. Pero hay que tomarlo con cuidado porque en el Caribe y sobre todo en Venezuela somos muy amigos de convertir lo provisional en algo perpetuo. Y creo que esta gente, todas estas familias necesitan algo, una solución real. Desde el punto de vista económico, esto es un golpe muy fuerte. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares. Sin embargo, para ser un poco optimista, el núcleo productivo del país no se vio afectado. Todo lo que es La Guaira, la misma Caracas, Maracay es una economía bastante pasiva. Lo que realmente genera divisas en el país, inversiones, el gas, el petróleo, las minas no se vieron afectados. De hecho, el país está esperando una serie de inversiones que no se van a ver afectadas por el terremoto y van a seguir su curso. Más bien, y por eso hablo de la división política, porque es un momento para aprovechar y exigirle al gobierno, con toda esta inversión que va a llegar, una reconstrucción digna para el país y para todas estas personas. Y no seguir perdiendo el tiempo en problemas políticos que al final no llegan a nada. Toda esta gente necesita una solución. Y es ahí donde nosotros tenemos que alzar nuestra voz y estar pendientes. Exigirle al gobierno la construcción de casas, que la inversión que llegue al país sea para ello, que haya fiscalización. Y hoy en día podemos contar incluso con fiscalización internacional y participación de las universidades, de las facultades de ingeniería, para que no se repitan errores de construcción que pudieron haber. Que como digo, no, la destrucción no es culpa de mala construcción como tal, sino el terremoto pudo haber casos, pero eso ya escapa de mis manos. Pero estoy diciendo que en nuestro papel como sociedad civil es justamente esto y estar del lado de las víctimas. Y me daría mucho miedo de que todo este periodo que va a venir sea politizado por ambas partes y al final no llegue a nada. Así que por eso yo estoy tratando de alzar la voz para que no se desvíe lo que debe hacerse. O sea, lo que tú nos recomiendas o recomiendas a tus compatriotas es no alzar la voz, pero sí alzar las manos, tender las manos para poder reconstruir todos juntos lo que está
lo que ha quedado de esa zona de Venezuela y ahora pues aprovechar los recursos naturales que siempre han estado allí y han convertido a Venezuela en una fuente de ingresos, pero que eso también ha sido la fuente de sus desgracias, ¿no? De la corrupción, de a ver quién se llevaba más tajada de eso que estaba allí. Bueno, esperemos, todos esperamos que como, digamos, gente de un país que habla el mismo que el nuestro, que pertenece a la misma cultura que todo el continente de Estados Unidos para abajo, pues que salga adelante, estamos seguros de que tienen las herramientas para hacerlo. Es decir, sería mucho más difícil como el caso que te mencionaba de Haití, que realmente es una economía Claro, que nunca ha funcionado, pero solamente con las regalías que pueden sacar de la extracción del gas, del petróleo, etcétera, eso en vez de dedicarse a lujos innecesarios, si esto se va a centrar en la reconstrucción, en las casas, en nuevos barrios y en seguridad en la medida que se pueda para que esto no tenga el impacto que ha tenido esta vez, porque la naturaleza seguirá. Los, eh, las personas, los seres humanos, estamos solamente en la costra de un planeta que sigue con su propia dinámica interna y los terremotos y los volcanes son una prueba de ello y son incontrolables. Así que bueno, desde Radio Sefarad nos estamos siempre mostrando nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Nos acercamos, como es lógico, a personas que son casi familia de las comunidades judías, donde también ya se han registrado algunos muertos y también bastantes desplazados por problemas en las casas, como mencionabas en el caso de tu familia. Y todos cruzamos los dedos para que esta reconstrucción sea lo más rápida posible y que el país vuelva a salir adelante e incluso si lo gestionan bien, puede salir hasta reforzado con esa mentalidad que tú apuntabas. Muchas gracias, César, por habernos dado esta visión, primero informándonos desde el punto de vista más científico y después desde el punto de vista de un venezolano que conoce la situación. Hasta la próxima, que espero que sea menos traumática y personal como ha sido esta. muchas gracias a ti, Jorge. Ha sido un gusto y gracias por preocuparte por mi país.